para otros, probablemente. Sin embargo, hablar de los puntos concretos de esfuerzo, tanto para Gisela como para mí, nos hace una serie de reflexiones y en esta narrativa a veces concordamos también con muchos aspectos y hoy queremos compartir con ustedes con mucho amor. Agradecerle también a Dios por permitirnos este hermoso momento de poder dirigirnos a ustedes y que de qué manera en especial poder tocar este tema. Es importante, creo yo, definir básicamente que en los equipos de Nuestra Señora, siendo un movimiento de espiritualidad conyugal católica, parte de los medios y de la metodología que desarrollamos están los puntos concretos de esfuerzo, ¿verdad? Y que conceptualmente podemos definirlas, son herramientas que nos propone el movimiento, como nos dicen, diseñadas para ayudar a los esposos o a los matrimonios a crecer en ese amor importante que nos merecemos, en la presencia de Dios y el amor a nuestros prójimos. Adelante Jesús con la primera lámina, si fueras tan amable. Y lo primero que preguntábamos con Gisela es cuestionarnos, la siguiente, la tercera, gracias. La siguiente, ok. ¿Cómo entendemos o qué entendemos por puntos concretos de esfuerzo? Que pueden ser por puntos concretos de amor, de sacrificio, y que los puntos concretos de esfuerzo, como bien lo hemos titulado, un camino concreto para amar. Pero ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo respondemos a ellos? ¿Como una regla? ¿Como un medio concreto? ¿Como una actitud a seguir? ¿Cómo? Y cada quien y cada matrimonio entenderá la importancia del mismo en los puntos concretos de esfuerzo, siempre y de manera importante, donde la llama siempre esté encendida, la llama del amor. De esa manera creemos que todo ello que fluye a través de estas herramientas irán discerniendo en nosotros todo lo que el Señor, a través del movimiento, ha preparado para nosotros. Así que en esta narrativa queremos explicarles también que en esta secuencia, que tiene un orden, básicamente comenzamos con el punto número, o el concreto punto número uno, que es la escucha de la palabra de Dios. Ujú. Jesucita, por favor. Jesús, ¿nos escuchas? Creo que sí, ¿no, Jesús? ¿Puedes avanzar la lámina, por favor? No, no, sí los estamos escuchando. Hola, nosotros sí escuchamos. Perfecto. Bien. Escucha de la palabra de Dios. Bueno, dentro de los equipos de Nuestra Señora, la escucha de la palabra no se entiende como una lectura de estudio, ¿no? Una lectura intelectual, sino que nosotros lo interpretamos como que es a través de esas escrituras. Muchos de nosotros cuando terminamos de leerla, nos preguntamos, ¿qué cosa me estás diciendo, Señor, con esta palabra? ¿Qué me dices para mi matrimonio, para mi trabajo o quizás para con mis hijos con este texto? Para eso también tenemos que tener una actitud de acogida. Se trata de que abramos nuestro corazón para dejar que Dios hable a través de ella en la situación actual en la que nos encontremos. Es también una relación personal, ¿no? Es entendible entender que la Biblia no es un libro del pasado, sino también es una carta de amor dirigida a nosotros en nuestro presente. Para eso también debe haber una regularidad diaria y no nada ocasional, ¿no? Se invita a que sea una práctica cotidiana. Es el alimento espiritual. Así como el cuerpo necesita comer a diario, el espíritu también necesita de esta palabra para no tener que debilitarnos frente a las dificultades del día. Y sobre todo, proponerlo en un clima de silencio.
Y como bien lo explica Gisela, ¿verdad? Es proponerlo en ese clima de silencio donde no solamente la oración se da, sino también en este segundo punto concreto, que es la oración personal. eh, Básicamente podemos definirla como un encuentro íntimo. ¿Qué es eso? Un encuentro íntimo, un encuentro, diría, silencioso, pero regular con el Señor, una manera regular con Dios. A diferencia muchas veces de una oración conyugal o una oración comunitaria, esta es una cita básicamente, diría yo, a solas entre el Señor y nosotros. Es ese cara a cara con el Señor, cara a cara con Dios, en esa intimidad de diálogo de corazón a corazón, donde creemos que no necesitamos de fórmulas eh, memorizadas ni de palabras elegantes, sino más bien estar presentes tal cual somos, tal cual eres, con tus alegrías, con tus miedos, con tus cansancios también, nuestros pecados, y sobre todo entender que Dios no es el personaje, Dios busca el de los escuchantes que debemos tomar diario con sabiduría y no llevadas por impulso, ¿correcto? Luego tenemos la oración conyugal y familiar. Es el tercer punto concreto de esfuerzo y representa básicamente la cima de la espiritualidad matrimonial. No es simplemente rezar al mismo tiempo, sino que tenemos que rezar juntos, convirtiendo el matrimonio en una pequeña iglesia. Como siempre, en medio de la oración conyugal está Jesús, ¿no? Está Cristo. Y si nosotros lo tenemos como centro para poder hacer nuestro proyecto de vida, y lo tenemos claro que no es de dos, sino es de tres. Al rezar juntos, cada uno escucha las peticiones y las necesidades, el agradecimiento del otro en voz alta, generando esa transparencia y esa humildad entre los esposos. La escucha, el pedir perdón también, ¿no? El pedir perdón, escuchar pedir perdón a tu pareja. Eh, Eso es muy difícil a veces mantener el rencor después de haber pedido perdón, después de haber hecho la oración. Esto también actúa como un bálsamo que suaviza las asperezas del día a día y del estrés laboral, dándonos una paz compartida. Eh, Adicionalmente, considero que cada quien entiende algunas formas de practicarla, ¿no? No, porque no, la verdad es que no existe una fórmula rígida, estructurada para compartir la palabra. El leer un breve texto bíblico y comentar qué les dice a ambos. O sea, agradecer juntos por las bendiciones del día, como una acción de gracias y peticiones como, por ejemplo, las de interceder por nuestros hijos, por la familia, por el trabajo, por las personas que nos acompañan, por las personas que sufren. Y creo que eso es importante tomar en cuenta. Entendemos con Gisela y más allá de una recomendación, probablemente como una propuesta, es que a veces nos cuesta trabajo iniciar la oración, pero lo ideal es comenzar simplemente tomados de la mano, quizás al final o al inicio del día, y rezar un Padre Nuestro o un Ave María, añadiendo una sola frase de agradecimiento por todo aquello que vivieron ese día, bueno o malo, siempre agradeciéndole a Dios porque nos dio todo este espacio para poder vivirlo con amor, con esa paz interior que se necesita. Y creo que ahí radica un punto importante a tomar en cuenta porque quizás a veces empezamos nuestro día renegando de nuestras propias vidas o renegando de nuestras propias acciones y eso nos aleja y empezamos ya mal, ¿correcto? Entonces, lo ideal es que ese espacio sea grato, sea que esté lleno de esa gracia, que esté lleno de ese amor.
Y igual, como lo hicimos con la oración inicial conyugal. Vamos a tocar el cuarto punto, que es básicamente el deber de sentarse. Y creo que aquí muchos de nosotros nos cuesta, nos pasa la factura a veces para entender un poco cómo hacerlo. Y cada quien lo va a ir entendiendo quizás de alguna manera bajo su propia experiencia o también bajo sus estados de ánimo o cómo se encuentre en ese minuto la relación en pareja. Pero creemos que el deber de sentarse tiene que ser básicamente un tiempo de calidad. Debe ser ese encuentro anhelado, ese encuentro buscado, no programado sí, pero no casual, ¿correcto? Para poder tener por lo menos un esquema de lo que vamos a discernir y sobre todo para dialogar sobre nuestra vida matrimonial y sobre nuestra vida familiar, pero siempre atentos y mirando bajo la mirada de Dios. Se realiza siempre debe empezar una sentadita, como comúnmente la llevamos, en un clima de oración, porque es lo que necesita ese espacio. Oración, paz, tranquilidad, reconociendo que el Señor, nuestro Dios, es el que guía esta relación. Y obviamente se recomienda por lo menos llevarla una vez al mes, dedicándole el tiempo necesario, ¿verdad? Sin prisas, pero sin pausas también, porque muchas veces los tiempos espaciados ya no son de 30 días, sino son de 60, 90, 120 y quizás mucho más tiempo. Y el ingresar a llevar estos hábitos, después nos cuesta mucho porque la idea es que esta gradualidad de acciones, esta gradualidad de herramientas, esta gradualidad de puntos concretos de amor, de esfuerzo o de sacrificio estén estrictamente vinculados y ligados al Señor, quien nos da, nos regala todo este espacio para poder sacar adelante todos esos inconvenientes y avatares que la vida propia nos da. Al inicio, cuando nosotros comenzamos a hacer el deber de sentarse con Gino, no podíamos dejar de que en nuestros diálogos haya, hablábamos de los hijos, de la temas como cómo me siento, cuáles eran mis miedos o alegrías el día de hoy, eh, temas conyugales como cómo va nuestra relación, qué áreas de nuestra relación necesita más atención, el nivel familiar también, nivel espiritual, ¿no? También hacernos esa pregunta de que cómo va nuestra relación con Dios. Y es importante que todos estos niveles de comunicación los podamos tener claros para ir separando cada cosa o colocando cada cosa en su lugar y que no sea un diálogo que se hable de todo sin llegar a conclusiones por lo menos específicas, ¿correcto? Yo creo que conversábamos con Gisela de las reglas de oro, podríamos llamar, para un buen sentarse y creo que para que esto realmente se haga efectivo o como queremos que sea efectivo es definitivamente hablar con la verdad, hablar con toda sinceridad, sin máscaras, sin tapujos, así como tal, para que también en esa propuesta donde el Señor está con nosotros, disierna, fluya, exista ese espacio para el perdón y la misericordia, con amor, obviamente, porque decirse las cosas las tenemos que decir con esa sutileza, con esa delicadeza, tratando de buscar, diríamos, construir y no destruir. Y sobre todo el respetando el momento de cada uno, ese espacio activo, esa escucha activa, que es no interrumpir al otro, tratando de entender no solamente una posición, sino su sentir antes de responder. Y ahora viene la regla de vida, ¿no? Es el quinto punto concreto de esfuerzo y es donde la espiritualidad se vuelve práctica y medible. Es decir, consiste en elegir una o varias disposiciones concretas para mejorar en un aspecto, por ejemplo, de mi carácter, de la relación con Dios o mi servicio con los demás, ¿no? En términos sencillos, es el plan para mejorar continuamente una persona, ¿no? En el aspecto personal, por ejemplo. Eh, Diríamos que esta regla de vida
qué es y qué no es también, ¿no? Básicamente, sabemos que es concreta, o sea, no hay otra forma, no se trata de decir, quiero ser mejor persona y no decir, o sino desde decir, voy a dejar de usar el celular durante la cena, es básicamente también temporal porque no es algo que sea para siempre. Vamos a ir cambiando, vamos a elegir un periodo un mes otra, o esta regla de vida tendrá un tiempo mensual o trimestral. Somos nosotros quienes vamos midiendo básicamente y sobre todo eh, entendiendo si se da un resultado positivo en esta intención y revisarla constantemente para ver si realmente tiene frutos, porque la idea es que esta regla de vida no sea un castigo, ¿no? O sea, debe ser básicamente, como diríamos, un ejercicio en esa libertad para ganar espacio sobre uno mismo y en consecuencia entender que la idea de este punto concreto de esfuerzo, como todos, es amar, amar más, amar mejor, ¿no? Y conversando con Gisela le decía, ¿cómo elegir una regla de vida? Muchos me conocen que me dedico a la parte comercial, pero no quiero tocar esos puntos en este minuto, sino aplicaba un acróstico que en algún momento me hacía medir algunas situaciones y decía, bueno, ¿cómo elijo una regla de vida, ¿no? Para que ésta sea efectiva, tenga lógica, y lo interpretaba un poco como a mi estilo, como entrenador comercial. Y me hacía, nos cuestionábamos con Giselle y me entendía y creo que avalaba lo que veníamos conversando. Entonces, esta regla de vida tiene que ser sencilla. Sencilla porque es algo que tú puedas recordar fácilmente y actuar sobre ella, ¿no? Algo sencillo, partan de algo sencillo y no tan complejo porque habrán tantas cosas finalmente por elegir que empecemos con la más pequeña, diríamos, ¿no? Que sea medible, o sea, que puedas decir al final, yeah, lo cumplí, o también no lo cumplí, ¿correcto? Que sea aspiracional, que sea alcanzable, o sea, no elijas algo imposible también, y no voy a expresar qué, pero que tampoco te genere una frustración, ¿correcto? Y sobre todo que sea relevante, que ataque esos, no sé cómo suene, pero diría yo que ataque un defecto real, o mejor aún, que fortalezca una virtud que se hace básicamente necesaria en este minuto, ¿no? Y creo que por fin coincidimos con Gise en estos puntos, en decir, ok, esto queda. Luego viene el retiro anual, que muchas veces nosotros, a veces se nos complican los tiempos, a pesar que tenemos la fecha ya con anterioridad, pero siempre salen cosas de último momento. Por ejemplo, antes nosotros seguido íbamos a los retiros anuales, pero una vez que Gino viajaba por trabajo, yo me quedaba con eso, esa pena de no poder asistir, ¿no? Pero es el momento por ejemplo, decirle a la máquina, vamos a parar ahora para hacer un balance profundo de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra vida de matrimonio, de nuestra fe. Ahora, por ejemplo, en el retiro anual hay un aislamiento voluntario, ¿no? Que consiste en dedicar al menos 2 días completos en un fin de semana a estar a solas con Dios y si es posible, pues con nuestra pareja. Ahí le vamos a dar un corte con la rutina, vamos a dejar de lado los problemas del trabajo, de la casa, el teléfono, las tareas del hogar. También vamos a tener un desierto espiritual, es ir al encuentro con uno mismo y del Señor, ¿no? En un clima de silencio, de reflexión. Sí, bueno, es ir al encuentro, como lo expresa Gisela, es tener ese desierto espiritual, ese clima de silencio y reflexión, pero básicamente creo que el retiro espiritual tiene que tener un propósito para todos, porque si no, no fuera relevante, no tendría ese nivel de importancia y tiene que tener un propósito para nosotros, que es básicamente, yo diría, es alejarnos de ese ruido diario. Eh, Quizás se pueden ver los problemas desde una visión distinta, pero creo que el alejarnos de este ruido nos da
un momento de ganar claridad sobre ese rumbo en la vida que a veces necesitamos hacer esa pausa para recargar baterías o cargar las baterías espirituales y emocionales y enfrentar un nuevo año sobrecargados de esa necesidad que el Señor nos da y esa paz también que nos ayuda a mirar un camino con mucho optimismo, ¿no? Yo creo que allí engloba básicamente todos los puntos concretos de esfuerzo que durante el año venimos actuando y creemos que el retiro conyugal, aunque existen básicamente también retiros personales, pero el movimiento le pone mucho énfasis al retiro en matrimonio, en pareja, porque es una manera de, diríamos que los esposos, los matrimonios, vuelvan a encontrarse como pareja, más allá de sus actividades, más allá de sus roles de padres, de profesionales, es nuevamente volver a sintonizarse. Esa sintonía que a veces es necesaria y hace falta para que todo en adelante, sobre todo la transformación a través de esta validación de los puntos concretos de esfuerzo que lo suceden, puedan tener claridad, ¿no? Y que en ese espacio nuevamente podamos volver a, a soñar, a dar el siguiente paso de nuestro matrimonio, siempre bajo la mirada de Dios. Y básicamente creemos que ya para culminar esta narrativa, esta charla, este taller, como querramos entenderlo y tomarlo desde esta perspectiva, ¿cuál es el sentido de ese esfuerzo? ¿No? ¿Cuál es el sentido de ese esfuerzo? No sentirlas como algo obligatorio, no sentirlas como algo, como una ley que se nos impone. Yo creo que hay que entenderlas como esas ayudas que el Señor a través del movimiento, a través de sus medios, nos propone. Yo creo que básicamente el término esfuerzo implica un trabajo constante, pero sobre todo voluntario. Y obviamente reconocemos que habrán caídas, eso está más que clara, pero el objetivo es retomar siempre el camino con humildad. Y lo que les decía líneas antes, el Señor no busca al personaje, el Señor busca al Hijo. ¿Sí? Gracias, gracias hermanos por este tiempo, por este espacio. Eh, ¿Qué hay, Marco, de Quillabamba? Una Buenas noches, sentada, hola, Marco. ¿qué tiempo mínimo y máximo puede llevar? ¿Qué tiempo lleva? Y el lugar. El lugar no tiene que ser un lugar muy privado, silencioso. A nosotros en particular nos cuesta una semana. Mentiras, mentira, Marco. Nos cuesta, va a depender mucho, como lo expresábamos con Gise, de qué quieren hablar, de esos niveles de diálogo, ¿correcto? De ese nivel personal, de ese nivel conyugal, de ese nivel familiar. Sobre qué puntos quieren abordar ustedes y qué consideran es más relevante en ese minuto tratar. Muchas veces, cuando el espacio es muy extenso, tiende a denotar cansancio, aburrimiento, fastidio, y no hay un objetivo trazado, peor aún. Yo propondría, antes de fijar esa sentadita, a ver, vamos a conversar estos puntos, tú en la esquina uno, yo en la esquina 2, no es un ring de boxeo por si acaso, pero fijamos un tiempo para hablar de dos puntos específicos. Vamos a hablar de nuestro nivel conyugal, en qué situación está en este minuto, y de nuestro nivel personal, para primero tener un punto de partida. En ese minuto, el hablar de la familia es distraer un poco lo que ustedes quieren tomar, quieren tocar, quieren entender. Yo diría, una hora sería propicio inicialmente para que después llevarlo a una gradualidad, si es que la última reunión, la última sentadita que tuvieron fue hace 6 meses. Si fue mensual, bueno, la hora, el tiempo calza a la medida. Y yo creo que no hay un tiempo específico, finalmente. Yo creo que no nos debemos dar un tiempo específico. Una hora hablamos, Gisela, en una hora resolvemos el problema, pues no, yo creo que ustedes son finalmente el sentirse que al final de este diálogo, donde está el Señor en el centro,
tiene el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Ustedes lo habrán medido. No sé si respondimos a tu pregunta, Marco. Ok. Es correcto, gracias. Y de acuerdo, Ola. Gracias por conectarse, hermanos. Gracias. Gracias. Bueno, yo también quería agradecerles. Hoy día he aprendido algo muy importante sobre la regla de vida, ¿no? Nosotros siempre habíamos hecho la regla de vida lo que nos costaba más, pero hoy día he aprendido que primero empezamos por lo más poquito. Por eso que, será que por eso nunca llegábamos a cumplir totalmente, ¿no? A medio camino nos hemos quedado siempre y hemos insistido en esa regla y hasta hoy día nos cuesta. Entonces veo ahora con la charla que acaba de dar Gino y Gisela, muy importante, ¿no? Empezar por la regla más chiquita, qué importante, me ha gustado mucho y muy contenta y de verdad que estas charlas son importantísimas, ¿no? Que nos enseñan mucho. Muchas gracias. Gracias, Anita. Gracias, No Anita y Jesús. olvides que debe ser sencilla, medible, alcanzable y relevante. Relevante. Muy Que bien. por favor no lo confundan y vuelvo a decir esto, es una regla comercial que yo empleo para mi trabajo, pero quise hacer un símil y nos funciona con Gise, o sea, sencillo, medible, eso es MAR, se llama el acróstico, ¿sí? Es un poco, tiene una secuencia lógica, pero bueno, descartemos eso, ya creo que la idea es que empiecen por una pequeña intención, diríamos, y que esa pequeña intención los lleve gradualmente a ir proponiéndose algo más grande, algo más concreto, más específico y que lógicamente se pueda alcanzar, aspiracional sobre todo. Gracias, Anita y Jesús. ¿Qué tal, Miguel, Hola, ¿cómo estás? Margarita, tal, Buenas del equipo noches. 39? ¿Cómo están, Sí, chicos? hemos escuchado atentamente. Qué gusto de Hola verlos. Margarita, ¿cómo Sí, estás? ¿qué tal? Igual manera. Eh, sí, con respecto a su exposición, muy enriquecedora, pero también hay días en que, difíciles en que los puntos concretos de esfuerzo, a veces le digo a Marga que solo 10 nos quiere también con nuestra fe, cansados, con el día a día de la rutina, porque hay días que sí coincidimos en la oración conyugal, pero con los días que coincidimos, a veces el, de repente el ánimo o el día de todo el día de trabajo, como que digamos diferentes, ¿no? Y a veces como que el de cola nos quiere jalar en ese sentido, ¿no? Nosotros en ese aspecto, en estos puntos concretos de esfuerzo, lo ideal es la gradualidad, ¿no? El ir creciendo poco a poco, pero también hay días hay meses en que de repente retrocedemos un peldaño atrás y avanzamos dos, ¿no? Dos más adelante. No es, lo ideal es la constante, pero hay días que también son difíciles, pero no todos los días son iguales. Estamos en este camino de, de plante, porque estos puntos son los medios que nos va a llevar, o es uno de los medios que nos va a llevar a la santidad, pero es tener un compromiso y ir creciendo, ir con esa gradualidad, como digo, como siempre he escuchado en el equipo de esta señora, ¿no? Eh, Crecer gradualmente, es eso, porque si no ponemos en práctica el punto concreto de esfuerzo, mejor nos vamos a otro movimiento. Es lo principal, es el alma del movimiento, los puntos concretos, ¿no? Era un poco mi reflexión con respecto a la exposición que han tenido ustedes. Gracias, Gino, gracias, Gisela. Gracias. Muchas gracias, chicos. Ustedes, sí, consideramos con Gisela que la verdad debe ser una tarea titánica para algunos y un disfrute para otros. Y creo que todo radica en las iniciativas.
y qué es urgente y qué es importante para ustedes. Y el encuentro con el Señor debe ser las dos cosas, urgente e importante. Ustedes son importantes y urgentes también en su vida cotidiana, en su vida matrimonial. Cada uno de ustedes se merece ese regalo del Señor y a veces siempre estamos excusándonos que el tiempo, que la hora, que Gisela vino más temprano y yo más tarde, que a mí me dio sueño. Es una cuestión, amigo, de actitud. Nada más, mira, Decisión. decisión. Empiezo hoy, ya está. No voltees, no mires atrás. Empieza, empieza hoy. Y te vas a dar cuenta que esa buena intención, que quizás sí haya en el fondo, esté aquí, pero que no queremos dar el primer paso porque Margarita no decidió darlo, entonces yo tampoco doy el pie adelante. Nada, vamos contigo. Yo creo que eres tú el que tiene que dar esa iniciativa y de seguro que Margarita va a llevar bien esto. O los dos al final. Ujú. Gracias, hermano. Ok, Ah, Miguelito, Margarita. Chao, Miguel, Margarita. Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal, Gino, Gisela? Un Hola, gusto. Eli. ¿Cómo Ami, están? ¿cómo estás? ¿Qué Buenas tal? Gusto noches. verlos. Buenas noches, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios, Eh, gracias, bien. bueno, he escuchado por los que seres de la casa a rasgos pequeños de la charla, soy sincero, pero también venía leyendo un libro sobre la sentada, ¿no? Específicamente testimonios, y hay una parte que quería compartirles, hermanos, donde eh, narra el autor sobre la sentada, ¿no? Específicamente, y que me pareció importante compartirlo. La sentada no se basa fundamentalmente no se llega a la sentada a querer unir solidificar eh, ¿cómo se llama? Puedes leerlo acá. Seres distintos, ¿no? Que sean iguales y que se llegue a eso, que sean iguales, básicamente no, ¿no? Todo lo contrario, aunque cada uno somos distintos y nos aceptemos tal como somos, en ese sentido, ¿no? Aprender a complementarnos, digámoslo así, ¿no? Esa parte me encantó y que no pretende uno al otro eclipsarlo, usa la palabra eclipsarlo, ¿no? Taparlo, ¿no? Digamos así, anteponerse, no, mi problema es más grande que el tuyo y quiero que tú me entiendas a mí, ¿no? De pronto llegamos con esa intención a la sentada, ¿no? Y no es el sentido, pienso, ¿no? El sentido es que ambos nos escuchemos y avancemos ambos, conociéndonos tal como somos, ¿no? Y también hay leyendo también la historia de la sentada, eh, el padre Cafarel cuando se puso este propósito de la sentada como regla de vida, a muchos matrimonios no les parecía como en sí, ¿no? No les parecía que formara parte como un reglamento, ¿no? Y el padre Cafarel concluye después, avanzando en el tiempo, que los que no aceptaron, eh, los vio y básicamente tuvieron más problemas de los que lo aceptaron. Algunos por ahí se diluyeron, ¿no? Se separaron incluso, ¿no? Probablemente, pero tuvieron más problemas de los que sí aceptaron esta regla de vida, ¿no? Y la verdad que nos parece muy importante esta regla de vida porque también menciona el padre Cafarel, hace énfasis en el constructor, ¿no? Este texto bíblico de San Lucas donde primero se sienta uno a ver, ¿no? Para edificar una casa, ¿no? Si lo vamos a poder terminar, si alcanza, ¿no? Nuestro dinero, si alcanza nuestras cosas. Eso es básicamente nuestra rutina. Después hay que sentarnos, ¿no? Para ver cómo estamos avanzando, qué estamos logrando y consultar con quién, con el constructor, ¿no? Con el maestro de obra, que es Dios, ¿no?
Ujú. Eso es lo que quería un poco comentarles, hermanos. La verdad, muy contento de verlos y que estas charlas sí nos ayudan a seguir creciendo como matrimonio a ese camino, ¿no? Ujú. Gracias. Para más matrimonios. Gracias, hermanos. Un gusto verlos. Dios los bendiga. Gracias, Elisa Vicario, y realmente agradecemos por su aporte porque lo decíamos ya en líneas atrás, esto debe ser un ejercicio en completa libertad y no es un castigo. No quien vaya a eclipsar al otro tenga la necesidad de solamente, voy a usar una expresión literal, flagelar al compañero, al prójimo, a su pareja, a su matrimonio, creyendo que tiene la absoluta verdad. Y creo que ese espacio que nos regala Dios es esa pausa para encontrarnos ante esa misericordia y ese perdón de Él, pero sin máscaras, hablando con el amor y con la verdad. De eso se trata. Gracias. Bien, bueno, creo que ha sido una noche bastante fructífera. Agradecerles a todos y a Dios sobre todo por habernos dado este espacio. María Ángela y Mundo, gracias por la invitación. Jesús y Flor, por acompañarnos en todo este momento. De todos Muchas ustedes, gracias a ustedes. y a todos y cada uno de ustedes también, hermanos, que se han conectado en esta noche, es porque también queremos seguir aprendiendo. Gracias, Gino. Gracias, Gisela. Ahora todos juntos vamos a Un favorcito, por favor. rezar ¿Pueden prender sus cámaras para la foto de rigor foto. después del Magnificat, por favor? Todos juntos vamos a rezar el Magnificat y después prendan las cámaras para la foto. Proclama mi alma la grandeza del Grandeza del Señor. Señor, te Se alegra. alegra mi Mi espíritu en espíritu Dios, en mi Salvador, porque ha porque mirado ha la mirado la humillación humillación de su de su esclavo. esclavo. Desde Desde ahora ahora me me felicitarán felicitarán todas las todas las generaciones, generaciones, porque porque el Dios ha poderoso ha hecho hecho obras grandes en mí. su nombre Su santo, nombre es santo donde y llega su a sus llega a sus fieles de generación en generación. Él hace Él hace proezas proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del derriba trono del del trono los poderoso poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bien y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a mis padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y y al al Espíritu Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Disculpen, pero mi cámara no sé qué tiene, por favor, perdón. Y también le quiero decir, por favor, que Rosanita y Segundo del equipo 24